La verja de hierro se abrió de golpe con un crujido seco, y Daniela respiró hondo antes de dar su primer paso dentro de la mansión Ferrer. El aire dentro olía a cera cara, lavanda sintética y silencio. Un silencio pesado, que no era de paz, era de vigilancia. El suelo de mármol reflejaba la fría luz que bajaba de los candelabros, y los pasos de la nueva señora de la limpieza resonaban como si estuvieran fuera de lugar. Con una mano temblorosa, agarró el asa gastada de su bolsa de tela. Dentro una pequeña Biblia, doblada en las páginas del Salmo 91, y una fiambrera envuelta en un paño floreado que aún conservaba el aroma de las judías con una tortilla del desayuno. Desde el balcón de la planta superior, una voz cortó el aire con una arrogancia helada. Nada de hablar con las niñeras. Aquí todos conocen su lugar. Dolores Ferrer ni siquiera tuvo que bajar para marcar territorio. Sus ojos juzgaban a Daniela de pies a cabeza, como si mirara un mueble fuera del estilo de la casa. Pero la mujer del uniforme sencillo simplemente bajó la cabeza, tragó saliva con dificultad y seguía adelante. ¿Cuántas mujeres han pasado por esto y han guardado silencio? Invisible, obediente, prescindible. Pero esa mañana, sin que nadie lo supiera, una fuerza entró en esa casa, y esta historia no terminará como empezó, porque detrás de ese humilde uniforme había una verdad que nadie se había atrevido a enfrentar. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Lo que hizo Daniela en esa casa no fue ordinario ni esperado. No implicó escándalos ni confrontaciones. Reinaba el silencio, pero tan poderoso que ese tiempo se detuvo. Arturo Ferrer, un hombre que vive entre los números y el silencio, se quedó inmóvil al verla transformar un entorno de miedo en algo que nunca ofreció ni siquiera a sus propios hijos. Acogedor. Solo fue un gesto, una acción sencilla, pero llena de un pasado que nunca contó. Un regalo oculto que nadie allí valoraría hasta el día en que ya no fuera posible ignorarlo. Y si esta historia te conmueve, como tocó a quienes vivieron dentro de esos muros, quizá entiendas por qué tantas mujeres silenciosas llevan mundos enteros en el pecho. Así que, si este tipo de historia te conmueve, si también crees que la gente sencilla lleva verdades profundas, deja tu apoyo aquí. Un like, una inscripción, una palabra en los comentarios. No por números, sino porque cada gesto tuyo ayuda a que esa voz siga siendo escuchada. Porque en este mundo donde tantos señalan, a veces solo necesitamos que alguien nos escuche. Y ahora sí, puedo contarte lo que hizo Daniela, y por qué nadie volvió a ser el mismo después de eso. La pesada puerta se cerró tras ella con un crujido sordo. El pasillo era largo, frío, olía a desinfectante importado y a antiguo orgullo. Daniela caminaba despacio, sus ojos escudriñando el suelo tan brillantes que podía ver su propio reflejo, un reflejo apagado, moldeado por años de cansancio y fe. La mansión Ferrer parecía más un museo que una casa. No había risas, ni pasos apresurados como infantiles, ni olores a tarta en el horno. Hubo silencio. Un silencio reservado. En lo alto de la escalera de caracol, con un vestido ajustado y ojos como navajas, Dolores Ferrer la miraba como si eligiera una pieza fuera de lugar. ¿Es ella?, dijo, sin siquiera hablar directamente. La ama de llaves simplemente asintió. Ve al sótano. Los uniformes están ahí. Tenemos un horario estricto, y aquí, cada uno en su papel. La señora de la limpieza no habla con la niñera. Daniela bajó la mirada. No por miedo, sino porque sabe reconocer un campo de guerra. Y esa mirada del jefe era de aquellos que ya habían ganado muchas batallas, humillando a quienes no podían defenderse. De camino a su habitación, pasó junto a dos cocineros que susurraban entre ellos. Una de ellas contuvo la risa mientras ocultaba su mirada torcida. Daniela no respondió. No había tiempo para peleas pequeñas.
Ya llevaba guerras mayores dentro de su pecho. La habitación del sótano era un cubículo con 2 camas, una ventana alta que apenas dejaba pasar la luz y el olor a moho disfrazado por sabores baratos. En la esquina, un montón de uniformes usados. Se llevó el menos manchado, se vistió en silencio. Cuando se fue, un niño corrió por el pasillo. Un guardia de seguridad vino detrás y gritó: «¡Vuelve aquí! La señora Dolores te prohibió bajar». La niña, que no tenía más de 6 años, tropezó cerca de Daniela. Se agachó instintivamente, extendió la mano y ayudó a la niña a ponerse de pie. «Gracias», susurró la chica antes de ser tomada de nuevo por el guardia de seguridad. Daniela se levantó despacio. En ese simple gesto, sintió que algo iba mal, algo que iba más allá de las reglas. Era miedo. Los niños tenían miedo. Y no era disciplina, era una de soledad. Horas después, comenzó su primera ronda. Limpió los pasillos con un paño casi seco, sintiendo las miradas de las cámaras fijas en sus hombros. Cada uno de sus movimientos era observado. Incluso sus pensamientos parecían estar vigilados. Al entrar en la sala de juguetes, vio a 3 niñeras organizando los armarios. Joven, exhausto, con ojeras profundas. Mariana, una de ellas, se encontró con Daniela un segundo y bajó la cabeza de inmediato, como si eso fuera por sí solo prohibido. Daniela sintió que el estómago se le encogía. Ese era un tipo de silencio que ella conocía bien. El silencio de la amenaza. El silencio de quienes aprendieron a no existir para sobrevivir. Se acercó a la estantería y empezó a quitar el polvo, despacio, solo para quedarse un poco más en esa habitación. La niñera más joven, Jimena, tosió ligeramente. Lourdes, la otra, fue a buscar agua. Mariana mantuvo la mirada fija en los juguetes como si estuviera en trance. El sonido ambiental era el de un reloj viejo que hacía un tic-tac demasiado fuerte y una tristeza que llenaba todo el espacio. Daniela pasó la camisa de franela sobre una muñeca olvidada en la esquina. «Siempre dejo mis ojos para el final», murmuró, casi sin voz. Muñeca triste solo mira hacia atrás. Mariana apartó la mirada rápidamente. Fue un instante. Pero en ese microsegundo, Daniela vio. Había un grito atrapado dentro, un grito antiguo. La señora de la limpieza salió de la habitación en silencio. En el pasillo, el olor a cloro le quemaba las fosas nasales. Pero lo que más dolía no era el olor. Era la sensación de estar rodeado de personas que habían olvidado sus propios nombres, de escuchar órdenes con voz de desprecio. Se detuvo junto a la ventana y miró el cielo de Polanco, azul grisáceo, ahogado entre edificios. Recordaba a su hermano allí en Iztapalapa y la última vez que pudo visitarlo. También vivió en una casa de silencio, pero la suya era enfermedad, no opresión. Allí, en esa mansión, el silencio era una elección, era una herramienta, era el veneno. Daniela cerró los ojos un segundo y, dentro de ella, brotó un pensamiento como una oración. ¿Cuántas mujeres viven así cada día? Tranquilo, invisible, dejando partes de sí mismo para mantener el pan en la mesa y la cabeza en alto, incluso cuando todo dentro ya se ha caído. Si alguna vez has sentido esto, si has tragado lágrimas solo para evitar que tu trabajo perdiera, comenta aquí. Él dice: creo, lo he vivido, qué fuerza, porque esta historia también es tuya. Al final de la tarde, llamaron a Daniela a la lavandería. La ama de llaves señaló un montón de toallas y dijo: «Esto tiene que estar listo hoy. No sirvió de nada. Aquí no hay tiempo de descanso para quienes acaban de llegar». Mientras se lavaba, la espuma invadió sus muñecas y el agua helada le mordió los dedos. Cantó suavemente una antigua canción de su madre. Era su forma de resistirse, para mantener el alma viva. Al otro lado de la pared, una de las niñeras lloraba, y Daniela, con los ojos cerrados, sentía cada lágrima como si fuera suya. Esa noche, antes de dormir, escribió una frase en la contraportada de la Biblia: «No ven, pero ya veo».
y durmió con el uniforme aún puesto, el mantel colgando de la silla y el corazón en alerta, porque algo dentro gritaba que esa casa no era lo que parecía, y lo que Daniela estaba a punto de descubrir podría sacudir toda la estructura de la mansión Ferrer. El sonido del grito llegó amortiguado, como si la pared hubiera tragado el dolor antes de que se escapara por completo. Daniela dejó lo que estaba haciendo. La franela se detuvo en el aire. El agua corría por sus dedos, pero sus ojos permanecieron fijos en esa puerta cerrada al final del pasillo. La habitación de los niños. Ese sonido no era de una rabieta. Era un lamento atrapado en mi garganta, un susto del alma. Pero sabía que no podía correr allí, no todavía. Esa casa era un campo minado, y cualquier error costaba un trabajo, o mucho más. Respiró hondo. Guardó lo que sentía como si alguien doblara una carta que no se puede leer y volvió a fregar el suelo. Por fuera, silencio. Dentro, tormenta. Aquella noche, tumbada en la estrecha cama del sótano, Daniela fue invadida por recuerdos que nunca había invitado. Iztapalapa, su humilde casa de ladrillo rojo, el viejo ventilador girando lentamente en el techo. Su hermano, Gabriel, estaba sentado en la esquina, hablando con voces que solo él podía oír. Los dos sobrinos corrían descalzos por el patio. Y allí estaba lavando la ropa en el tanque, con el alma exhausta y la cabeza en alto como siempre. La muerte de su hermana llegó como un rayo en un cielo despejado, un accidente de autobús. De repente, Daniela se convirtió en todo. Madre, padre, hermana, protectora, enfermera, y aun cuando el mundo se desmoronó, sonreía a los chicos, nunca por valor, sino por necesidad. No podía caer. Tras perder su trabajo en la escuela debido a ausencias, empezó a trabajar en clínicas privadas, cuidando de niños con trastornos graves. Era la única que podía calmar a un niño de 8 años llamado Emiliano, que atacaba a cualquiera que se acercara. Daniela no usó medicina ni fuerza, simplemente me senté en el suelo a su lado y esperé. A veces cantaba, a veces estaba en silencio, pero nunca le dejaba solo. Poco a poco, empezó a apoyar la cabeza en su regazo, hablando de monstruos, confiar. Fue en uno de esos días cuando todo se vino abajo, un cambio de turno mal hecho, un error de supervisión. Emiliano huyó de la sala y se encerró en una habitación con cristal. Daniela fue la única que logró entrar, pero algo en esa mirada de ella despertó algo en él. Se volvió loco, lanzaba objetos, gritaba, intentaba hacerse daño. Ella logró detenerle, pero resultó herida, emocionalmente devastada. El director, para evitar escándalos, la apartó con una carta de agradecimiento y silencio. Desde entonces, Daniela nunca ha cuidado de ningún niño. Hasta ahora. El grito ahogado de la habitación volvió a su mente. No era solo el sonido, era una vocación. Al día siguiente, mientras lavaba los baños de la segunda planta, oyó la puerta abrirse. La chica que había ayudado en el pasillo apareció con un osito de peluche en la mano. Él la miró y sonrió. Pero antes de que pudiera decir nada, una de las niñeras, Mariana, tiró de la niña del brazo. «No puedes hablar con la señora de la limpieza», dijo en voz baja pero firme. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Daniela fingió no ver. Aún no podía romper ese ciclo. Más tarde, cuando se cruzó con Mariana en la lavandería, intentó aparentar paz. Pero la chica apartó la mirada. Tenía miedo, no la señora de la limpieza, pero del sistema. En la cocina, escuchó un diálogo rápido entre la cocinera y la ama de llaves. Dolores aumentó el número de cámaras. Dice que el nuevo es astuto. Apenas habla... Sí, este tipo es el que más asusta. Daniela se secó las manos con el delantal. Eso no era nada nuevo. Siempre que una mujer humilde era demasiado serena, la llamaban extraña. Cuando no se explicaba, sospechaban. Su paz le molestaba más que un grito, porque donde hay verdadera paz, hay resistencia. Al final del turno, caminó por el jardín.
La noche empezaba a caer sobre la mansión de Polanco y las luces automáticas se encendían lentamente. Una brisa fría pasó, trayendo el olor a plantas mojadas. Daniela se sentó en el banco de piedra y abrió la Biblia. Sus manos seguían temblando, no de miedo, sino de memoria. Por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, no por debilidad, por nostalgia. Gabriel, los sobrinos, Emiliano, para sí misma. Pero antes de que pudiera sumergirse en las páginas, escuchó pasos apresurados. Mariana atravesó el jardín, angustiada, mirando hacia los lados. Cuando vio a Daniela, dudó. Entonces se detuvo frente a ella. «Perdón», susurró, como si cargara con un peso enorme. «Es solo que la chica, la hija del señor Arturo, grita por la noche, llama a su madre, pero nadie entra. La señora Dolores no me deja, dice que es un drama». Daniela cerró la Biblia, miró a los ojos de Mariana. Los niños no inventan el dolor, simplemente repite lo que siente. La niñera bajó la cabeza, cayó una lágrima. «No soporto más verlo y no poder hacer nada». Fue en ese momento cuando algo dentro de Daniela se iluminó. Un hilo de valor ancestral, la certeza de que, quizás, la habían colocado allí por una razón. Porque donde todos están en silencio, alguien debe recordar que todavía hay una voz. Mariana contuvo las lágrimas. «No debería estar hablando contigo. Si la señora Dolores lo sabe». Daniela simplemente le tocó el brazo, suavemente. «No soy una amenaza, solo soy alguien que ve». Y en ese contacto, Mariana sintió algo diferente. Una fuerza que no gritaba, sino que acogía. Esa noche, Daniela volvió a su habitación y en lugar de dormir, escribió una frase en el espejo con el vapor de la ducha. «Lo que está oculto, un día grita», pero aún no lo sabía, que el siguiente llanto no saldría del niño y que lo que escucharía esa mañana lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, el sol golpeaba de forma oblicua el jardín de la mansión Ferrer, proyectando largas sombras de las palmeras podadas a la perfección quirúrgica. Daniela fregó el parapeto del porche principal con un cepillo y vinagre, como dictaba la rutina, pero sus ojos discretos recorrieron el cristal y observaron. Dentro, Mariana pasó apresurada con una bandeja de fruta, sus pasos contenidos, los ojos rojos y la espalda encorvada como si se hubiera acostumbrado a no existir. Ximena limpiaba el suelo de la habitación de los niños conteniendo la respiración, como si incluso eso fuera demasiado. Y Lourdes, siempre en silencio, caminaba con los hombros tensos, evitando cualquier contacto con los demás, como si hablar pudiera interpretarse como un error. Ninguno de los tres miró directamente las cámaras instaladas en los pasillos, pero todos sabían que estaban siendo observados. Daniela también. Era como vivir en un escaparate donde los dueños de la casa se permitían ser de piedra, y los empleados de cristales agrietados. En la cafetería de los empleados, una larga mesa esperaba el almuerzo habitual: arroz blanco, pollo hervido, verduras al vapor. Pero en ese rincón las niñeras no se sentaban. Comieron de pie, en la despensa de arriba, escondidos, uno a uno. Dolores había impuesto la norma meses atrás, según la cocinera, porque un empleado que trabaja con niños no debería mezclarse. Como si el cariño fuera contagioso, como si quienes cuidan de un niño con el corazón abierto no fueran dignos de un plato de comida en paz. Daniela intentó entablar conversación con Mariana en el pasillo lateral, donde el olor a productos químicos se mezclaba con el aroma del jardín exterior. «¿Todo bien con el pequeño?», se atrevió a decir en voz baja. Mariana, sobresaltada, miró a su alrededor. No puedo hablar contigo», murmuró, con los ojos llenos de algo entre miedo y tristeza. Daniela no insistió, pero en ese silencio algo se volvió más claro que cualquier respuesta. Esas mujeres estaban siendo asfixiadas por normas que no estaban escritas en los contratos. Fueron escritos con miedo.
Más tarde, mientras pulía las asas del vestíbulo principal, Daniela escuchó pasos firmes y apresurados. Era Arturo Ferrer, el dueño de la mansión, el hombre detrás de las figuras, las obras benéficas y las apariciones públicas cuidadosas. Vestía un traje gris y habló por teléfono con su habitual asesor político, José Luis. Los contenedores tienen que salir hoy. Habla con el supervisor. No me importa cómo. Y luego, en voz baja, y quita mi nombre de ese fondo internacional. Ya he dicho que no quiero estar vinculado al proyecto de Oaxaca. Daniela limpió despacio, pero lo oyó todo. Delante de ella apareció la hija de la pareja, la misma chica que le había dado las gracias con un tímido «gracias», con un libro en las manos. «Papá, mira lo que te he dibujado». Pero Arturo ni siquiera bajó la mirada. «Ahora no, mi amor. Ve a enseñárselo a tu madre». La chica se quedó allí 2 segundos esperando. Al ver que no habría respuesta, se dio la espalda y siguió en silencio. Daniela se detuvo un momento. Sintió un leve dolor en la garganta, de esos que surge cuando presencias la soledad de un niño y no puedes hacer nada. Era muy consciente de ese tipo de ausencia, no la ausencia física, sino la emocional, que es aún más cruel. Durante el almuerzo, el cocinero comentó que Arturo pasaría los siguientes días en reuniones, viajando entre Monterrey y Cancún. Daniela simplemente asintió. Fue allí, en ese intervalo de ausencia masculina, cuando Dolores se volvió más cruel. Se redactaron órdenes, los castigos silenciaron y aumentó la vigilancia. Las niñeras trabajaban hasta pasada la medianoche, dormían con un ojo abierto y se despertaban con el otro ya llorando. En la lavandería, mientras fregaba sábanas manchadas de vino que su jefa no admitía haber tirado, Daniela pensaba en las chicas, no como criadas, pero como personas, gente que ya no sabía lo que era sonreír libremente, que había olvidado su propio cumpleaños, que escondió fotos familiares en el último cajón y que vivía de miedo y cafeína. Al final del día, con el sol poniéndose tras los altos muros de la casa, Daniela vio a Jimena de pie en el jardín, mirando al cielo, los ojos vidriosos, el rostro cansado. Por un segundo, la chica se volvió hacia ella, y de nuevo esa mirada que pedía ayuda sin hacer ruido. Daniela simplemente apretó la franela mojada entre sus manos, porque en esa casa incluso el afecto estaba controlado, pero algo dentro de ella empezó a despertarse, como una semilla que brota en la grieta del hormigón. Porque por muy altos que fueran los muros y los ojos de las cámaras fríos, Daniela sabía reconocer cuando el miedo era más grande que el error. Y en ese jardín demasiado limpio, algo estaba a punto de desbordarse. Esa noche, antes de dormir, Daniela dijo una oración baja, no para ella, sino por todos los que dormían en silencio, esperando un milagro que no llegaba. Pero lo que nadie allí sabía era que el milagro ya estaba dentro de la casa, y cuando apareció la primera grieta, ¿quién tendría el valor de mirar lo que hay detrás de la fachada perfecta? El sábado amaneció gris, bochornoso, con nubes bajas que cubrían el cielo de Ciudad de México como una manta de plomo. Dentro de la mansión, la rutina permanecía sin cambios. El café servido a las 7 en punto, el sonido de los pasos secos de la ama de llaves por los pasillos y los susurros rápidos de las niñeras cambiando de turno entre una habitación y otra. Daniela se había despertado antes del despertador. Como siempre hacía, cosió silencio en sus propios gestos y transformó la obligación en un oficio sagrado. Sin embargo, esa mañana había algo diferente en el ambiente, un cansancio más denso, un murmullo que no era de voz, sino de alma. Mientras recogía los paños del tendedero improvisado al fondo del sótano, escuchó una tos contenida que venía de la despensa. Encontró a Jimena sentada en un taburete, con la mano apretando su abdomen, los ojos rojos y la respiración entrecortada. ¿Cólico?, preguntó suavemente, sin invadir pero con ternura.
Jimena asintió, casi avergonzada. No puedo parar ahora. Tengo que acompañar a las chicas al piano. Señora Dolores... Shh, interrumpió Daniela suavemente. Espera aquí. Solo 2 minutos. Bajó las escaleras y fue a su maleta oculta detrás de la lavadora. De allí sacó una pequeña bolsa de tela bordada a mano donde guardaba hojas secas, corteza y hierbas que había traído de Iztapalapa. Preparó un té fuerte de color ámbar con manzanilla, hojas ruda y trozos de canela. La puso en una taza de barro agrietada que guardó allí para sí mismo. Regresó y la extendió a Jimena. Tómalo, despacio. Respira hondo entre un sorbo y otro. La niñera sostenía la taza con ambas manos, como si recibiera algo sagrado. Bebió en silencio. Las lágrimas fluyeron, pero no por dolor físico. Era otro dolor. La de ser, por fin, cuidado después de tanto tiempo, siendo solo la que se preocupa. Daniela se sentó a su lado sin decir nada. Simplemente se quedó, presente. Eso era suficiente. Esa misma noche, el silencio de la casa solo se interrumpió por el sonido de los cubiertos lavando y el motor de la calefacción funcionando en modo nocturno. Las niñeras recogían juguetes del jardín. Daniela había terminado su turno temprano, pero algo la hizo quedarse un poco más. Una sensación en el pecho, una corazonada. Fue entonces cuando, al pasar por el pasillo del segundo piso, escuchó un susurro lejano proveniente del armario empotrado del dormitorio de las chicas. «Mamá, no me dejes. Mamá». Daniela se acercó con cuidado. Abrió la puerta despacio. Dentro, acurrucada como un pájaro herido, estaba la hija menor de Arturo temblando, con el rostro húmedo de lágrimas y el osito de peluche pegado al pecho. «Mi amor, ¿qué haces aquí solo?». La chica tardó en responder. Sus ojos estaban muy abiertos, asustados, conteniendo la respiración. La niñera dijo que no podía abrazarme. «¿Y por qué querías un abrazo?». «Porque tengo miedo de dormir solo». Daniela no dudó. Se agachó, abrió los brazos y la chica se lanzó a su regazo, como si ese lugar fuera el único donde el mundo dejaba de doler. La envolvió lentamente, con un cariño que no venía del protocolo, sino del alma. Se mecía suavemente con una vieja nana, y allí se quedó durante minutos que parecieron eternos, sintiendo el corazón de ese niño latir rápido contra su pecho. Lo que Daniela no sabía era que, desde arriba, una cámara transmitía todo a una pantalla en la sala de seguridad, y alguien estaba observando. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido, porque a veces el mayor gesto de resistencia es simplemente amar donde solo hay control. La chica se quedó dormida allí mismo, aferrada al cuello de la señora de la limpieza. Daniela esperó hasta que sintió una respiración ligera, luego la tumbó con cuidado en la cama, cubriéndola hasta la barbilla. Antes de irse, le quitó el osito de peluche de las manos. Cosió rápidamente la pata rota con hilo del dobladillo del uniforme y la dejó junto a la almohada. Apagó la luz y cerró la puerta con cuidado. Al bajar las escaleras, un escalofrío le recorrió la espalda. Había alguien allí, una presencia, una mirada, pero el pasillo estaba vacío. El sensor de la cámara sobre las escaleras parpadeó en rojo. Y en ese momento, Daniela entendió que, en esa casa, incluso el afecto era un acto prohibido. Pero no iba a echarse atrás, porque lo que empezó como un té y un abrazo era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Y qué haría Dolores? Cuando descubrió que el afecto volvía a circular, antes solo reinaba el miedo. El salón de la mansión Ferrer era grande, silencioso, y olía a cuero caro mezclado con el dulce y excesivo perfume de Dolores. Los sofás eran blancos como un hospital, y las fotos en las paredes no mostraban rostros,
solo formas frías y abstractas, como si allí no fuera deseado ningún rastro humano. Daniela fue llamada a la habitación poco después de terminar de planchar las sábanas del segundo piso. Llegó con el uniforme aún húmedo a la espalda, el pelo recogido con pasadores gastados y las manos entrelazadas delante del cuerpo. Dolores la esperaba sentada con las piernas cruzadas, un vaso de agua con limón sobre la mesa y una carpeta abierta al lado, donde reposaban papeles que ni siquiera fingía leer. ¿Me has llamado?, preguntó Daniela con voz baja pero firme. Dolores no respondió de inmediato. La miró de arriba a abajo con sus ojos agudos, como evaluando el alcance de una amenaza. Luego se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y, sin girar la cara, dijo con una dulzura venenosa: «Esto no es una guardería comunitaria, señora Daniela». Silencio. Solo el sonido lejano de la fuente en el jardín y el tic-tac de un reloj de pared. Cada uno con su propia función, ¿sabes? Limpia, limpiador. A la niñera le importa. Afecto innecesario. Solo complica las cosas. Daniela permaneció inmóvil, el corazón latiendo con fuerza, la piel fría. Pero por dentro, algo creció. Una raíz que no se rompió, solo se firmó. «Sí, señora», respondió, bajando la cabeza. Pero por dentro, una certeza. No se echaría atrás. Dolores se acercó despacio, sus tacones tocando el suelo con precisión quirúrgica. Los niños necesitan límites, y los empleados de esta casa necesitan conocer su propio lugar. No quiero repetir eso. Daniela asintió, pero sus ojos no brillaban con sumisión. Realmente brillaron. Una verdad que molestaba más que cualquier respuesta. Volvió al trabajo en silencio. No le contó a nadie lo que había oído, ni comentó el tono de su jefe. Pero esa noche, mientras fregaba por los pasillos, Mariana apareció en la oscura esquina de las escaleras de servicio. «Lo vi cuando saliste de su habitación», susurró. Daniela se detuvo, miró despacio. «Está bien. Te enfrentaste a la señora Dolores». Y continuó entera. «Nunca he visto a nadie hacer eso». Por primera vez desde que llegó a esa casa, Daniela sonrió. Una pequeña sonrisa, casi secreta, pero lleno de algo que no había habitado allí en mucho tiempo. Esperanza. Esa noche bajó al sótano con los hombros un poco más ligeros. Se lavó la cara despacio, organizó la ropa en el viejo armario, encendió la pequeña vela que guardaba para sus oraciones. Sentí que algo estaba cambiando. No en los jefes, no en las normas, sino en las chicas, en las niñeras, en las grietas silenciosas de esa casa. El miedo seguía allí, pero ahora compartía espacio con algo nuevo. Pero a la mañana siguiente, el olor a café quemado en la cafetería vino acompañado de otro aroma: represalia. Al entrar en la habitación, Daniela lo sintió de inmediato. La puerta estaba entreabierta, el pestillo torcido. Dentro, todo estaba patas arriba. El colchón tirado al suelo, la ropa volcada, los zapatos tirados bajo el fregadero. La pequeña vela de oración había sido apagada a la fuerza, y su Biblia yacía en el suelo con páginas rasgadas y marcadas por huellas. Era como si quisieran borrar no solo su fe, sino también su identidad. Una advertencia, un mensaje mudo. Cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. El dolor llegó como un puñetazo seco, silenciosamente directo al pecho. Pero no lloró. Se arrodilló, recogió cuidadosamente la Biblia y alisó cada página con los dedos. Luego dobló la manta, guardó la ropa una a una y volvió a colocar la vela en su sitio. La llama apagada no eliminó el fuego que llevaba dentro. La soledad del sótano era absoluta, pero ya no vacía, porque ahora sabía que ya no estaba sola. Cada uno de sus gestos había resonado. Cada silencio roto abría una brecha. Y por mucho que intentaran asfixiar, lo que nacía allí era más fuerte que cualquier vigilancia. En el espejo empañado, escribió con los dedos la frase que no quería olvidar: «Destruir no es lo mismo que estar en silencio».
Y cuando subió las escaleras con el cubo y la ropa, con los ojos alzados, los pasos firmes, ya sabía quién había hecho eso. No le tenía miedo. Tenía miedo de lo que despertaba en los demás. Pero lo que Daniela aún no sabía era que el verdadero ataque no vendría de la amante. Era alguien que fingía estar a tu lado todo el tiempo. Quien, al fin y al cabo, estaría jugando en ambos lados de esa casa. La luz del atardecer entraba suavemente por las ventanas de la lavandería, tiñendo la ropa blanca colgando como banderas de oro de la paz. Daniela estaba terminando de doblar las sábanas cuando oyó pasos ligeros acercándose. Era Mariana, con los ojos aún rojos, pero algo en su rostro parecía diferente. Se sentó en el banco de madera contra la pared y por primera vez respiró hondo, sin miedo. Daniela le entregó una taza de té caliente de hojas secas y señaló el cubo vacío en la esquina. Mira el agua. Cuando sientes que te vas a desmoronar, respiras como si intentaras no asustar el reflejo. Despacio, como alguien que sostiene a un niño en brazos. Mariana cerró los ojos y obedeció. Respiraba. Otra vez. Y de repente, sus hombros empezaron a caer. «Funciona», susurró. «Funciona porque dentro de ti aún hay vida. Simplemente está oculto». Fue así, casi imperceptiblemente, cuando comenzaron a ocurrir pequeñas revoluciones. En el vestuario, Daniela empezó a pegar notas manuscritas con frases como «Tú eres más fuerte de lo que crees» y «Dios no abandona a los invisibles». Al principio, las niñeras solo los miraban desde lejos. Luego, empezaron a llevarlas dobladas en los bolsillos. Lourdes tarareaba suavemente fragmentos de elogios que escuchaba a Daniela murmurar mientras frotaba las copas. Jimena volvió a comer postres sin ocultarlo, y Mariana empezó a llevar un rosario en el bolsillo del delantal, aunque sabía que su jefe odiaba cualquier manifestación de fe. Los miércoles, después de cenar, Daniela proponía un círculo silencioso en la lavandería. No lo llamaban oración, simplemente dijeron que iban a respirar juntos. Se sentaron en el suelo frío, encendieron una pequeña vela y se quedaron allí, en silencio o intercambiando palabras suaves sobre el día. Uno a uno empezaron a desahogarse. Nada grandioso, solo pequeñas grietas en la armadura del miedo. Un día, Lourdes dijo que no había visto a su madre en 5 años, que enviaba dinero pero no podía visitarla en Chiapas. «Siento que se va a ir y ni siquiera lo sabré». Daniela le sujetó la mano con firmeza. «Aunque aún lo sientes, es porque tu corazón no se ha endurecido. Y esto ya es un milagro». La mayor de los Ferrer empezó a buscar a Daniela para preguntar por las plantas del jardín. Luego pidió ayuda para coser una muñeca de trapo que la niñera había soltado. Cuando Daniela devolvió la muñeca remendada, con un lazo rosa alrededor del cuello, la niña abrazó sus piernas en silencio. Un domingo, la niña entró en la cocina sosteniendo la Biblia de Daniela. «¿Enseñarme a rezar para no tener pesadillas?» «Por supuesto que sí. ¿Pero puedo enseñarte una canción también?» Y justo ahí, entre ollas y sartenes y el olor a pan dulce, Daniela empezó a tararear una vieja canción de su infancia. La chica lo repitió, desafinada y feliz, mientras Lourdes aplaudía suavemente en el fregadero. Desde la oficina, Arturo Ferrer observaba a sus hijos a través de la ventana. Algo había cambiado, estaban más tranquilos. Sonríe más a menudo, durmieron mejor. Llamaron a la señora Dani para que le contara cosas sencillas del día. El que pasaba los días con la mente sumergida en contratos y reuniones, empezó a notar la presencia de esa mujer con uniforme gris, como si viera por primera vez una flor creciendo sobre el asfalto. Fue entonces cuando empezó a surgir la pregunta: ¿cómo, en tan poco tiempo, una señora de la limpieza, silenciosa, impotente, sin puesto, había conseguido hacer lo que psicólogos, pedagogos y niñeras formadas no habían podido hacer? La respuesta seguía oculta. Pero quienes vean hasta el final de esta historia entenderán por qué existen fuerzas que no se pueden comprar con salarios
ni medirse con cámaras. Esa noche, antes de dormir, Daniela recibió una nota doblada escondida en el armario de la colada. Era de Mariana. La letra temblorosa solo decía: «Gracias por recibirnos, nadie lo ha visto nunca». Daniela guardó el papel dentro de la Biblia, entre las páginas del Salmo 126, y se quedó allí un rato, mirando la llama de la vela que parpadeaba lentamente en la esquina del fregadero. Había algo en el aire, un cambio invisible pero real, una esperanza cosida en el silencio. Pero no todas las transformaciones pasan desapercibidas, y no todas las sonrisas son bienvenidas, porque esa misma noche alguien entró en la sala de vigilancia. Y cuando vio la escena de la señora de la limpieza abrazando a los niños, las niñeras sonriendo de fondo y la armonía creciendo donde antes solo había rigidez, la envidia despertó. Una vieja envidia, de esas que no soportan ver a otra mujer provocar lo que ella nunca pudo, el verdadero afecto. Y cuando Dolores se enteró de lo que estaba pasando, la paz de esa casa corría el riesgo de ser desarraigada. Pero, ¿actuaría sola? ¿O ya teníais un plan en marcha durante mucho más tiempo del que todos imaginaban? Era un lunes caluroso, con cielos nublados y un viento seco que arañaba las ventanas de la mansión Ferrer. Las hojas del jardín revoloteaban apagadas, como si incluso la naturaleza percibiera lo que estaba por venir. Daniela estaba fregando las escaleras principales cuando sintió los pasos firmes y apresurados de Dolores cortando el pasillo como una cuchilla. El talón golpeó con ira el mármol. Respiraba con dificultad, y sus ojos, cuando se cruzaron con los de Mariana, ardían. Sin dar explicaciones, Dolores llamó a la niñera a la oficina. No hubo gritos, no había tiempo, solo una frase, lanzada como una daga. «Puedes hacer la maleta, puedes retirarte». «Señora, pero yo...» Mariana intentó reaccionar, con la voz ahogada en la garganta. «No hay más palabras, yo decido quién se queda aquí, y ya has superado tu límite». En menos de una hora, Mariana salió de la mansión con una bolsa de plástico en las manos y la mirada perdida. Ni siquiera pudo despedirse de los niños. Lourdes lloró en silencio mientras lavaba los platos. Jimena fingió no oír, pero sus manos temblaban. Y Daniela sintió que su corazón pesaba como un ladrillo mojado dentro de su pecho. En el patio trasero, fingiendo barrer hojas que no estaban, vio a Mariana alejarse por la acera de Polanco, con el uniforme arrugado y los pasos sin rumbo. No hubo despedida, no había justicia. El comedor estaba en silencio esa noche. Incluso los cubiertos parecían dudar. Arturo, inmerso en informes y cifras sobre la nueva construcción valorada en $1.000 millones en Tulum, no comentó el despido. Dolores, con tono neutral, solo advirtió: «A partir de ahora, cualquier reunión entre niñeras está estrictamente prohibida, y si veo notas, canciones o oraciones, será la siguiente». Sus ojos miraban a Daniela como un cuchillo, pero Daniela no parpadeó. Tragó su ira con la dignidad de alguien que ha tragado mucho en la vida. Volvió al trabajo como siempre, silencioso por fuera, en llamas desde dentro. Al día siguiente, antes de la primera ronda, Daniela caminó hasta la pequeña iglesia de la Soledad, en el centro antiguo de la ciudad. Era temprano, aún no había fieles. Solo el sonido de campanas y el olor a cera derretida, mezclado con incienso antiguo. Encendió una vela, se sentó en el último banco, y allí, sin decir palabra, lo dio todo. Cerró los ojos lentamente, y en el silencio de ese humilde templo, Daniela pidió protección, no solo por ella, sino por las chicas que se quedaron, para los niños de la casa, por las mujeres que seguirían siendo enviadas lejos sin aviso, sin voz, sin nada. Pidió fuerzas para continuar, pidió valor para no quedarse callado, porque incluso sin posiciones, incluso sin escudo, sabía, su amor era un arma. De camino de vuelta encontró a Lourdes con los ojos hinchados.
Me dijo que si sigo sonriendo, yo también estoy en la lista. Daniela le tomó la mano con firmeza. Que piense que el miedo sigue dominando, pero ya sabemos que ya no gobernamos. Y es en este tipo de silencio donde se ganan muchas batallas, no en las palabras que gritan, sino en los ojos que sostienen la mirada, en manos que no sueltan, en los pequeños gestos que nadie ve, pero que cambian todo por dentro. Porque la opresión puede tener un nombre, un cargo, incluso una casa enorme, pero no sabe qué hacer cuando encuentra el amor verdadero. Si alguna vez has sentido esto, te han silenciado o has enfrentado algo más grande que tú solo con fe y valor, comenta aquí. Lo entiendo, he pasado por esto, me emocioné, es verdad. A veces decirlo en voz alta es más fuerte de lo que parece. Esa noche, después del baño de los niños, Arturo entró en la habitación de su hija menor. En el suelo había papeles de dibujo esparcidos por todas partes. En uno de ellos, una imagen colorida de un ángel con el pelo recogido y un delantal. Arriba, escrito con letras torcidas, «Tía Dani es mi ángel». Arturo frunció el ceño. Guardó silencio unos segundos, mirando el dibujo como si viera algo que no comprendía, o que él entiende demasiado bien. Cogió el papel, lo guardó en su maletín y se fue sin decir una palabra. Abajo, Dolores le esperaba con una copa de vino. Ya estamos perdiendo el control de esa mujer, pero lo que no sabía, quizá ya era demasiado tarde, porque incluso observada, silenciosa y amenazada, Daniela había plantado algo en esa casa que ni la más cruel despida podía arrancar. Pero ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Dolores para recuperar lo que creía que era su dominio absoluto? El domingo amaneció perezoso en la mansión Ferrer. El cielo, de un azul casi tímido, se reflejaba en las enormes ventanas de la sala principal. Era raro que Arturo se quedara en casa los fines de semana. Generalmente, su agenda se ocupaba de reuniones con inversores, viajes relámpago a la costa y cafés estratégicos con políticos en Chapultepec. Pero ese día, algo le hizo quedarse. Quizá la inquietud silenciosa de sus hijos, que habían estado cambiando sin que él pudiera explicarlo. O quizá esa frase garabateada en un dibujo animado infantil, «Tía Dani es mi ángel», que no había salido de su cabeza desde anoche. Bebió su café en silencio. Dolores no estaba. Se había ido temprano para reunirse con amigos de la alta sociedad en el restaurante del Hotel Presidente Intercontinental. Arturo caminó entonces hacia la sala de vigilancia. Un viejo hábito. Desde que había instalado las cámaras, le gustaba observar discretamente los movimientos de la casa. Era su manera de controlar lo que se escapaba por sus ojos. Pero lo que vio esa mañana no fue control. Era la vida. En la imagen del jardín trasero, el césped verde parecía más vivo que nunca. En el centro, un círculo formado por 5 niños, 3 niñeras. Y Daniela. No era una reunión de trabajo. Nadie llevaba bandejas ni llevaba la rigidez habitual. Estaban sentados sobre esteras de colores. Algunos con flores en el pelo, otros descalzos, riendo suavemente, como si el mundo exterior se hubiera olvidado de ellos durante unos minutos. Daniela estaba leyendo un extracto de un libro infantil, con una voz dulce y pausada. Luego se detuvo y le pasó la palabra a Lourdes, que cerró los ojos y comenzó a cantar, despacio, como si las palabras vinieran de un lugar muy oculto. Una canción de la infancia. Los niños aplaudieron al ritmo. Y de repente, Ximena empezó a hablar. Las palabras salieron temblorosas, pero firmes. No he visto a mi hijo en 2 años. Se quedó en Oaxaca con mi hermana. Enviaba dinero cada mes, pero no podía volver ni una sola vez. Porque aquí, si pedimos tiempo libre, perdemos nuestro sitio. La voz falló. Sus ojos se llenaron. Daniela se acercó despacio y abrazó a Ximena con fuerza sin decir nada. Los niños, en silencio, también se acercaron, tocando sus pequeñas manos el brazo, la espalda y el hombro de la niñera. Era un gesto de pura empatía, sin ensayo.
Un círculo de afecto crecía donde antes solo había mando. En la pantalla, Arturo permanecía inmóvil. La taza de café se enfrió en su mano. Parpadeó lentamente como intentando procesar lo que veía. Aquellas mujeres que pasaban invisibles a su lado cada día, con el pelo recogido, la mirada baja y las manos siempre ocupadas, ahora eran personas, con la historia, con dolor, con nostalgia. Por un momento Arturo se vio pequeño ante esa escena, porque ningún dinero en el mundo podría comprar ese tipo de lealtad, ese tipo de conexión, y eso no había nacido con una hoja de cálculo, ni con un contrato. Había nacido del gesto de una mujer sencilla, que llevaba las marcas del sol en su rostro y en su pecho, una fuerza que nadie había podido medir. Le costó un rato levantarse. Bajó las escaleras lentamente, sin previo aviso. Pasó por el salón, cruzó el pasillo y al abrir la puerta trasera se plantó frente a la escena real, sin pantalla, sin distancia. Daniela lo vio. No se levantó. Él simplemente asintió levemente, sin miedo, sin sumisión. Arturo no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Por primera vez no vio a ninguna señora de la limpieza. Vio un pilar. Vio a alguien que sin órdenes, sin un sueldo alto, sin ninguna demanda, devolvía a los niños algo que nunca supo cómo dar: presencia. Y lo curioso es que, aunque estaba en silencio, sentía que la casa parecía mejor así, encendedor, más vivo, como si esa rueda en el jardín fuera una grieta en la armadura de hormigón que habían construido alrededor de todo. Es en este momento de la historia, cuando entendemos que el verdadero poder no siempre proviene de quienes gritan más fuerte. A veces se detiene en el gesto más discreto, en ese abrazo inesperado, en el silencio que escucha. Y si estás sintiendo algo ahora mismo, si algún recuerdo te ha tocado el corazón o te ha hecho respirar más hondo, es porque tú también ya lo has reconocido. Arturo se dio la vuelta y subió sin decir palabra, pero algo había cambiado, adentro, detrás de los ojos. Y quizá eso era precisamente lo que hacía todo más peligroso, porque cuando un hombre poderoso siente algo que no puede controlar, la siguiente reacción puede ser tan sorprendente como devastadora. Pero, ¿qué haría exactamente con todo lo que acababa de sentir? Esa semana, el ambiente en la mansión Ferrer parecía respirar de forma diferente. Daniela continuó con sus tareas con la misma calma y precisión de siempre, pero había algo en las miradas, en los pasos e incluso en el polvo que se acumulaba en las esquinas. Tensión. Arturo, normalmente ausente incluso en sus propios pensamientos, ahora permanecía más tiempo en las zonas comunes de la casa. Acompañaba a sus hijos al café, observaba cómo Lourdes ajustaba sus uniformes, escuchaba la voz suave de Daniela cuando enseñaba a los pequeños a organizar los juguetes. Había una nueva presencia en él. No era dulzura, era curiosidad, ese tipo de curiosidad que solo nace cuando algo se descontrola. El miércoles bajó con el pelo aún mojado, se deshizo de la reunión virtual y por primera vez entró en la despensa donde los empleados tomaban café de pie. Daniela estaba allí, limpiando el suelo tras un vaso derramado. Carraspeó, el sonido rompiendo el aire como una piedra lanzada al agua. «Señora Daniela, ¿podemos hablar un momento?» Se levantó despacio, secándose las manos en el delantal. Sus ojos estaban serenos. No hubo sumisión, pero tampoco provocación. Solo el peso silencioso de alguien que ha escuchado muchos «podemos hablar» en la vida, y no todos acabaron bien. Fueron al jardín interior. El sol se filtraba entre las palmeras y el sonido de la fuente llenaba los agujeros del silencio que ambos no sabían cómo llenar. Arturo tardó unos segundos en hablar. «Vi lo que hiciste con los niños, con las niñeras, el círculo, las entradas, las canciones. Lo vi todo a través de las cámaras». Daniela asintió negando levemente con la cabeza. Solo quería entender por qué. Respiró hondo.
Sus ojos no huyeron de los suyos. Porque cuidar no es solo limpiar, señor Arturo. Es amar en silencio. Hay dolor ahí dentro. En las niñeras, en los niños, incluso en ti quizás. Y donde hay dolor, debe haber consuelo. Arturo guardó silencio. Dentro, alguna estructura invisible se movía. Quizá era la primera vez en años que alguien le miraba a los ojos sin miedo, sin halagos, sin interés, solo con la verdad. «¿No es eso rebelde?», se atrevió a decir. «No, la rebeldía es guardar silencio ante lo que duele. Lo que hacemos es recordar que aún hay esperanza, incluso cuando nos dicen que olvidemos». No respondió. Él simplemente asintió, como si escuchara más de lo que entendía, y volvió a entrar en la casa. Mientras tanto, arriba, Dolores observaba todo desde una habitación cerrada con llave. A su lado, el técnico de seguridad instaló los últimos micrófonos en las habitaciones de los empleados. Pequeña, imperceptible, oculta tras cuadros y lámparas. «Quiero saber todo lo que dicen, incluso oraciones». Su voz era baja, pero afilada como una navaja empapada en perfume caro. Su expresión no era celosa, era una amenaza. Daniela estaba trasteando con algo que creía que le pertenecía por derecho, el dominio total sobre ese espacio. Pero Daniela no era ingenua. Pronto notó el cambio en los susurros de las paredes, el sonido metálico casi imperceptible de las primeras horas de la mañana, un extraño reflejo en el cristal del baño. Y cuando Lourdes comentó que tenía la impresión de oír estática saliendo de la cavidad, Daniela entendió. Estaban siendo observadas. No entró en pánico. No encendió ninguna alerta escandalosa. Simplemente reunió a las chicas en la lavandería como si compartiera una receta de pan. «A partir de ahora, ten cuidado con lo que dicen en las habitaciones. Nuestro silencio también puede ser protección. Pero el amor, esta continúa, incluso bajo vigilancia». Las niñeras se miraron tensas, pero había una seguridad en el tono de Daniela que la calmó. Siguieron reuniéndose, pero susurraban más. Intercambiaron notas en lugar de palabras. Empezaron a escribir cartas, escondidas en libros de la biblioteca infantil, lejos de los ojos de su señora. Entre estos momentos de vigilancia, los pequeños gestos de afecto adquirieron aún más valor. Lourdes preparó un dulce típico de su pueblo y lo compartió con Daniela en el vestuario. Jimena dejó un jabón nuevo en el fregadero con una nota escrita: «Tu presencia nos salva el alma». Y la hija menor de los Ferrer empezó a esperar a Daniela en la puerta de la habitación cada noche, con un libro en la mano y una petición muda: «Quédate conmigo un poco más». El asedio se estaba cerrando, pero al mismo tiempo algo dentro de Arturo empezaba a ceder. Una incomodidad lenta, casi imperceptible, nacida de la conciencia. Empezó a ver, escucha, pensamiento. Y eso, para un hombre que siempre lo había controlado todo, era la mayor señal de peligro. Porque cuando el silencio empieza a doler, es una señal de que la verdad está llamando a la puerta. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, me ayudará a seguir adelante. Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque toda historia como esta merece un eco. Pero la pregunta que flotaba en el aire, que ninguna cámara podía captar, era: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Dolores para silenciar a una mujer que nunca tuvo que alzar la voz para hacerse oír? La tarde caía con un calor húmedo cuando Daniela entró en la oficina para limpiar, como hacía todos los jueves. La luz del sol entraba por las contraventanas y formaba bandas doradas sobre la mesa de caoba, donde documentos y contratos estaban apilados en orden preciso. Había algo artificial en ese silencio, una especie de orden que ocultaba el desorden en su interior. Mientras sacudía el polvo de los muebles, sus ojos se detuvieron en un pequeño cubo de basura de acero inoxidable junto a la estantería. Un sobre rasgado,
medio oculto bajo papeles arrugados, llamó la atención por el nombre escrito en letras temblorosas: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Daniela, con la delicadeza de quien ha encontrado verdades en la basura muchas veces, sacó el sobre y desplegó las sábanas arrugadas. Era una carta. Mariana había escrito, y el contenido quemaba como una herida abierta. He estado trabajando 2 años sin un contrato formal. Las cámaras incluso nos vigilan cuando estamos en el baño. Nos amenazan con despedirnos si pedimos tiempo libre. Nos está prohibido hablar con niños. Dormíamos en camas sin colchón. No recibimos horas extra. Tenemos miedo. Las palabras eran temblorosas, algunas manchadas de lágrimas. El final de la carta decía: no escribo solo para mí, escribo para quienes aún están dentro. Y debajo, una petición: por favor, ayúdame. Daniela guardó silencio. Se sentó lentamente en el sofá, con la carta rasgada sobre las piernas. Los pedazos estaban ahí, pero separados como heridas que aún no se cerraban. Cogió cinta adhesiva y pegó las piezas una a una, como si cosiendo piel rota. Cuando terminó, miró el texto con los ojos húmedos. Sabía que esa carta nunca se había enviado. Alguien lo interceptó, y no tuve que adivinar quién. En la mansión Ferrer, nada escapó de las manos de Dolores. En los días siguientes, Daniela aprovechó todos los resquicios para investigar. Observó cómo el mensajero estaba siendo bloqueado por el guardia de seguridad. Vio a Dolores abrir sobres con los sellos de los empleados antes incluso de que los tocaran. El sistema era cruel, pero discreto. El control no estaba en el grito, estaba en la anticipación, en la lenta asfixia de la esperanza. Daniela entonces empezó a actuar. Cogió copias de la carta de Mariana y las guardó en diferentes lugares. Una dentro del forro de su bolso, otra en el libro de Salmos escondido en la estantería de la biblioteca infantil, otra en el cojín de costura del vestuario. Empezó a grabar pequeños audios en el viejo móvil que tenía apagado. Voces tensas, puertas cerrándose de golpe. Las órdenes secas de Dolores, reseñas de empleados. Todo se guardaba con cuidado, como si preparara una verdad que algún día tendría que ser escuchada por alguien justo. En un domingo libre, caminó hasta la parroquia de San Miguel Arcángel, en el barrio de Roma Norte. Era una iglesia sencilla, con paredes descascaralladas y el olor a velas apagadas, pero el padre Tomás tenía fama de escuchar más que juzgar. Después de la misa, Daniela le esperó en silencio, sentada en la última fila. Al acercarse, sacó un sobre grueso de su bolso y se lo entregó con ambas manos. «Padre, si algún día me pasa algo, este material debe llegar a alguien en quien confíes». La miró con calma, pero sin sorpresa. «Te estás metiendo con gente poderosa, hija. Ya he jugado con el silencio, y el silencio es aún más peligroso». En ese momento ya no era una señora de la limpieza hablando. Era una mujer que llevaba la voz de muchos. Y aunque no hubiera cámara, sin escenario, sin aplausos, había valor ahí. Salió de la iglesia sin mirar atrás, la cara firme, el ritmo lento. Sin embargo, el corazón latía más rápido que nunca, porque desde ese momento su misión ya no era solo preocuparse, se convirtió en una denuncia. Y mira, si has llegado hasta aquí en esta historia, necesito decirte algo desde el fondo de mi corazón. A veces, el mundo parece silenciar a quienes intentan hacer lo correcto, pero siempre hay alguien observando, siempre hay una voz lista para resonar. Y aunque la justicia lleve tiempo, llega. Por lo tanto, no sueltes mi mano ahora. Se avecina algo grande y tienes que ver cómo termina esta historia. Esa noche, Daniela regresó a la mansión con un extraño brillo en los ojos. Los empleados se dieron cuenta, pero no preguntaron. La tensión se convirtió en una esperanza silenciosa. Pero había algo en el aire, un clima pesado, como el aliento caliente antes de la tormenta. Y nadie, ni siquiera Daniela,
podía imaginar lo que Dolores planeaba arriba, porque cuando una mujer como ella se da cuenta de que está perdiendo el control, ¿hasta dónde podría llegar para recuperarlo? La mañana comenzó con un silencio inquietante en la mansión Ferrer, ese tipo de silencio que no anuncia paz salvo tormentas. El aire parecía más denso, y los pasos de los sirvientes resonaban con fuerza sobre el suelo de mármol. Daniela estaba terminando de barrer el pasillo cuando oyó las puertas principales abrirse violentamente. 2 coches de policía negros aparcaron en la entrada y 4 agentes bajaron rápidamente, sin sonreír, sin dudar. Dolores les esperaba en el balcón con un aire triunfante y frío, sosteniendo un bolso de diseñador con la misma firmeza que quien tiene un veredicto. Lourdes, que acababa de servir el desayuno a los niños, salió de la cocina quieta con el paño de cocina en las manos. Uno de los agentes la señaló y se acercó con las esposas en la mano. «Lourdes Martínez, la señora está siendo acusada de robar las pertenencias personales de su empleador. Tenemos un boletín registrado. Tiene que acompañarnos». La niñera se puso pálida. Los niños, sentados a la mesa, empezaron a llorar. La más pequeña corrió hacia ella, agarrándole la pierna, pero la ama de llaves le tiró hacia atrás. Dolores observaba la escena con ojos impasibles, como si estuviera viendo una obra predecible cuyo final ella misma había escrito. Daniela corrió al lado de Lourdes, pero se contuvo. Sabía que, en ese momento, cualquier reacción impulsiva podría empeorar todo. Lourdes fue tomada bajo la mirada de todos, esposada, humillada, acusada frente a las mismas paredes donde había cantado, limpiado, cuidado. Daniela miró a Dolores, y la sonrisa victoriosa de su señora reveló algo más profundo. No se trataba de robo. Era sobre el miedo a perder el trono invisible que había construido con reglas silenciosas y abusos camuflados con elegancia. Esa misma tarde, mientras todos aún digerían la brutalidad de lo que habían presenciado, Daniela se fue discretamente y se dirigió a la parroquia de San Miguel Arcángel. El padre Tomás ya la esperaba, junto a una mujer de pelo canoso y expresión firme. Se llamaba Vera, era abogada voluntaria y ya había defendido a decenas de trabajadores agraviados. Al escuchar la historia, Vera no dudó. «Esta acusación es frágil. Si tienes alguna prueba, le damos la vuelta a esto». Daniela asintió y le entregó una pequeña carpeta de plástico, donde había impreso imágenes de las cámaras internas, aquellas que grababan sin que Dolores supiera que Arturo, por precaución, había ordenado la duplicación de los archivos en la nube. En una de las imágenes, Lourdes apareció limpiando la misma habitación y la misma cómoda, desde la que Dolores reclamó el robo. No se llevó ningún objeto. No se había ocultado nada. Solo una mujer trabajando en silencio, con dedicación y cansancio en los ojos. Con eso, tenemos audiencia. Y si el juez es honesto, Lourdes sale limpia, aseguró Vera. De vuelta en la mansión, Arturo llegó antes de lo habitual. Estaba tenso, preocupado por las repercusiones del arresto en las redes sociales. Alguien había filmado discretamente la escena y la había publicado. Aparecieron comentarios, ricos, humillando a los pobres. Parecía tan asustada. Injusticia abierta. La imagen de la familia Ferrer empezaba a resquebrajarse. Daniela esperó el momento adecuado. Por la tarde, cuando Arturo fue a la oficina, ella llamó a la puerta, sosteniendo el mismo maletín. «Señor Arturo, si me permite, creo que tienes que verlo». Abrió el sobre, tomó las fotos, una a una, miró en silencio. No habló durante varios minutos, pero su mandíbula cerrada y sus ojos que iban de papel en papel mostraban lo que ocurría dentro. Cuando terminó, se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro jardín. Estaba limpiando, no robando, dijo, más para sí mismo que para Daniela.
Lourdes no sacaría ni una sola flor de ese lugar sin permiso. Lo sabes. Arturo se giró lentamente. Dolores dijo que lo vio con sus propios ojos. Daniela bajó la mirada un momento y luego volvió a mirarle fijamente. A veces, quienes tienen poder ven lo que quieren y borra lo que no sea conveniente. No respondió. Pero en ese momento, por primera vez, Daniela vio algo en los ojos de Arturo que nunca antes había estado allí. Duda. Y la duda en ese tipo de hombre era el primer paso para despertar. Horas después, solo en su habitación, Arturo releyó la carta de Mariana, la que Daniela también le había dejado, sin firmar. Luego miró la foto de su hija en la estantería, la misma hija que ahora pedía dormir con la Biblia de Daniela bajo la almohada. La imagen era clara. Podía seguir fingiendo o podría empezar a ver. Y mientras reflexionaba, Dolores arriba ya se preparaba para el contraataque. Porque si la verdad saliera a la luz, ¿qué más podría salir? ¿Y qué haría Daniela con todo lo que aún había guardado? Las paredes de la mansión Ferrer comenzaron a temblar, no por el ruido, sino por verdades silenciosas que adquirían cuerpo, sonido e imagen. Daniela sabía que las palabras pronunciadas dentro de esos muros nunca cruzarían los altos muros, así que decidió llevar las voces más allá. En una noche abafante, mientras la casa dormía bajo la falsa seguridad de alarmas y cámaras, salió por la parte trasera con un sobre discretamente cosido en el forro de su blusa. Tomó un taxi hasta un edificio antiguo en el centro de Ciudad de México, donde la luz de las ventanas aún encendidas indicaba que alguien trabajaba allí incluso después de medianoche. El periodista se llamaba Esteban Ruiz, un reportero de investigación de TV Azteca, conocido por abordar temas que otros temían. Daniela no reveló su nombre real, ni tampoco la de las niñeras. Sus rostros estaban cubiertos, sus voces distorsionadas, pero las palabras, estos venían desnudos. Mariana, Lourdes, Jimena, cada una con voz ahogada, contó partes de la misma historia. El miedo constante a perder sus empleos por pedir permisos, la culpa de dejar a sus propios hijos para cuidar de los hijos ajenos, los castigos silenciosos, la humillación disfrazada de disciplina, las medicinas tomadas en secreto para soportar la presión. «No recuerdo la última vez que abracé a mi hijo», susurró Ximena con la mirada perdida. «Aprendemos a sonreír sin ser felices, porque aquí la tristeza se ve como ingratitud», dijo Lourdes. «Te hacen creer que tienes suerte de estar allí. Pero cuando lo ves, te quedas atascado», añadió Mariana, incluso con su voz irreconocible. Era imposible no sentir el verdadero peso de esas palabras. Daniela no apareció en el vídeo, pero ella estaba en cada detalle. Ella fue quien escribió el guión de la verdad, quien guió a sus colegas sobre qué decir, quien buscó al periodista adecuado, quien negoció para mantener el secreto. Al final de la grabación, Esteban la miró con respeto. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto? El artículo será emitido. No hay vuelta atrás», respiró hondo. «Cuando lo hemos perdido todo una vez, dejar de tener miedo es solo cuestión de tiempo». El vídeo se emitió un domingo, con el discreto título «Entre muros de lujo, el dolor oculto de las trabajadoras domésticas». En menos de 24 horas, se convirtió en el tema más comentado en México. No por el escándalo, sino por la humanidad. La voz de esas mujeres no gritaba, dolía, y el dolor no necesitaba apellido para ser reconocido. En la zona exclusiva de Ciudad de México, las esposas de los empresarios empezaron a mirar de forma diferente a sus criadas. Se difundieron comentarios en grupos élite. «¿Viste ese informe? Parece que tal o cual trabajaba aquí. Es sobre tal o cual familia». Las vías estaban todas allí. Los horarios, el barrio, las costumbres, la rigidez. La élite lo sabía. Nadie necesitaba dar nombres. Era suficiente para escuchar y recordar.
En la mansión Ferrer, Dolores casi rompe el mando a distancia al ver la historia. Tiró objetos al suelo, gritó a la empleada de llaves, llamó al abogado, al asesor de imagen. Pero nada se solucionó. No se mencionó el apellido, pero los detalles se desvanecían. Arturo observó el informe en silencio, sentado en el sillón de cuero de la oficina. Su rostro impasible ocultaba un mar embravecido. Cuando terminó la historia, pulsó el botón de pausa del mando a distancia. La imagen congelada mostraba la sombra de una mujer con el rostro cubierto, pero la mirada lo decía todo. Subió las escaleras sin decir una palabra. Entró en la habitación donde Dolores terminó de hablar con el abogado. Se giró, aún furiosa. Esto es absurdo. Es un ataque a nuestra familia. Tenemos que demandar a este canal. Caminaba despacio pero con firmeza. Cuando se detuvo frente a ella, había algo en su mirada que ella no reconoció de inmediato. Lucidez. Has construido una prisión con flores, Dolores. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Crees que el silencio de la gente es señal de lealtad, pero es solo miedo. Confundiste disciplina con opresión, respeto con sumisión. Y ahora el mundo escucha lo que tú mantuviste en silencio. Intentó reír, despreciar, pero él no se lo permitió. Vi a esa niñera siendo arrastrada por la policía. Vi a mi hija decir que tía Dani era su ángel, y vi cómo manchaban mi nombre sin que nadie tuviera que mencionarlo. Todo esto empezó aquí, dentro de esta casa. Y tú mandabas todo. Dolores se tensó el cuerpo. Por primera vez, no pudo responder con sarcasmo. Sabía que algo se le escapaba de las manos. Sabía que ya no era la dueña de la narrativa, y ahí es exactamente donde todo cambia. Porque cuando el control se le escapa a quien siempre ha estado arriba, ¿qué hace esa persona? ¿Pides perdón? ¿O está preparando una venganza aún mayor? A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por las enormes ventanas de la cocina, pero dentro había una luz diferente. Daniela abrió su viejo armario de madera en el sofocante sótano de la mansión Ferrer y encontró algo inesperado. Una pequeña nota, doblada con cuidado, reposaba en la estantería donde guardaba sus productos de limpieza. El papel temblaba en sus manos al abrirlo. Letra sencilla, escrita con pluma azul. Gracias por devolvernos la voz. Firmado con un corazón dibujado, sin nombre. Pero Daniela no necesitaba firma. Sintió el peso de todo lo que había plantado floreciendo en silencio. Solo entonces se dio cuenta. El desayuno era más tranquilo, pero no por miedo, sino por reverencia. Los empleados caminaban con una expresión diferente. Ninguna de las dos bajó la cabeza al cruzarse con Dolores. Los cocineros dejaron flores en las bandejas que llevaban a las habitaciones de las niñeras. El jardinero, que siempre evitaba el contacto visual, le entregó una rosa blanca antes de volver al jardín. Los guardias de seguridad, en silencio, la saludaron con un leve saludo. Nada de esto había sido acordado. Era como si la verdad finalmente hubiera salido a la superficie. En la sala principal, Arturo leía el periódico en silencio, pero con la mirada fija en un punto imaginario. Junto a la taza descansaba el mismo sobre con las imágenes que Daniela había entregado. Ya había visto el informe al menos 5 veces. Cada repetición ardía un poco más las certezas que creía llevar. Dolores entró en la habitación como una tormenta contenida. El talón golpeó el suelo como si cada paso quisiera reafirmar un poder que se escapaba. Se sentó frente a su marido, se sirvió su propio café y fingió normalidad. ¿Viste el artículo de ayer? Un circo. Estas mujeres deberían estar agradecidas, no escupir en el plato que comen. Arturo levantó la vista, despacio. Dolores, vas a tomarte unos días fuera de casa. Se quedó paralizada, bajó la taza. Miró a su alrededor como si necesitara confirmar si realmente estaba oyendo eso. ¿Qué? Tienes que salir. Pensar. Busca ayuda. ¿Me vas a echar de mi propia casa?
Estoy protegiendo a la gente que vive en él. Y tú, aquí ya no vas a conseguir nada. El silencio cayó como una bomba. Incluso el sonido de la tetera eléctrica pareció quedarse en silencio. Dolores se levantó de un salto, con los ojos dilatados de rabia. Eso es culpa de esa mujercita. ¿Crees que no lo veo? Te hechizó con esa cara de santo. Limpiador de quinta categoría. Siempre has sido débil para este tipo de historias melodramáticas. Arturo no respondió, pero también se levantó, ahora con la postura de quien ha tomado una decisión irrevocable. Estás enferma, Dolores, y aquí ya no tocarás a nadie, ni con palabras ni con órdenes. Justo. Fue entonces cuando se giró, furiosa, buscando a Daniela. La encontró en la entrada de la habitación, con el mantel en las manos, quieta. Sin decir una palabra, simplemente observó. Dolores avanzó, señalando con el dedo como si fuera una cuchilla. Eso es culpa tuya. No sabes lo que es vivir con hombres como mi padre. Crees que entiendes esta casa, pero no sabes qué la mantiene en pie. ¿Crees que es una flor? Es marihuana, y voy a acabar contigo. Arturo se colocó entre los dos. El gesto fue instintivo, pero definitivo. Daniela no se echó atrás. Se erguió con la tela en las manos, los ojos tranquilos. No he venido a destruir nada, señora Dolores. Solo quité la mordaza que pusiste en cada rincón de esta casa. Dolores resopló, derrotada por una fuerza que no comprendía. No fue un grito, era firmeza. No fue un reto, era cierto. Horas después, la noticia de la marcha de la señora Ferrer ya circulaba discretamente por los pasillos. Pero nadie se rió, nadie celebró a gran escala. Simplemente caminaron más ligeros. Miraron a Daniela con los ojos de quien ve un faro encendido en medio de la niebla. Y cualquiera que haya vivido en la oscuridad sabe la importancia de la luz más pequeña. Desde la sala superior, la hija de los Ferrer dibujó de nuevo la misma figura. Una mujer con un paño en la mano y un halo en la cabeza. El pie de foto, escrito con lápices de colores, decía: «Mi ángel guarda». Y sin embargo, por mucho que el clima empezara a cambiar, Daniela sabía no era el final, porque cuando alguien pierde su trono, a veces vuelve con algo aún más peligroso, y en esa casa el pasado aún no lo había contado todo. Después de todo, ¿qué más había detrás de las puertas cerradas de la familia Ferrer? El día amaneció con un silencio diferente, no el silencio del miedo, ni el de la opresión. Era un silencio ligero, casi sagrado, como si la mansión respirara aliviada. Daniela estaba extendiendo las sábanas sobre el tendedero improvisado del sótano, cuando oyó unos pasos acercándose. La hija menor de Arturo, con el pelo despeinado y la blusa de pijama aún torcida, sostenía un papel con ambas manos. Él miró a la señora de la limpieza como si fuera alguien que guardaba un secreto precioso. «Tía Dani, lo hice para ti». Daniela se secó las manos con el dobladillo de la blusa y se agachó para recibir el regalo. Era un dibujo de colores con ceras. En el centro, una mujer con uniforme azul y alas blancas, dibujadas en la espalda, rodeada por 3 niñeras sonrientes. Al fondo, la mansión. En la parte superior de la página, la frase escrita en cartas infantiles y un corazón en lugar del punto: «Tía Dani salvó mi casa». Daniela sintió que el suelo faltaba por un segundo. Abrazó a la chica con fuerza, escondiendo la cara en su fino cabello. El niño sonrió y salió corriendo. Ella se quedó allí, arrodillada, con el dibujo en las manos, sintiendo el peso ligero de la gratitud pura. No era el reconocimiento de la prensa ni de los adultos. Era la mirada inocente de alguien que había visto lo peor y ahora sonreía de nuevo. Más tarde, Arturo la llamó para hablar en el jardín. Se sentaron a la sombra de las bugambillas en flor, donde el sonido de la ciudad parecía lejano. Sostenía el dibujo de su hija. Nunca dibujaba a la gente con caras, solo garabatos y sombras. Hasta ahora, Daniela miró las flores, como agradeciendo sin palabras. Arturo continuó, con la voz más baja de lo habitual.
Sabes, construí esta casa como alguien construyendo una fortaleza, pensando que yo estaba protegiendo a los míos, pero yo estaba ciego, y tú me hiciste ver. No dijo nada, simplemente escuchó, como siempre. Luego preguntó con un tono casi íntimo, ¿cómo puede alguien tan herido curar a otros? Daniela respiró hondo. Las palabras llegaron con la misma calma con la que frotó las esquinas de la mansión. El dolor me enseñó a ver a quien nadie ve. Cuando hemos estado sobre el terreno, aprendemos a reconocer quién sigue ahí. Un denso silencio se instaló entre los dos. No era una molestia, era reverencia. Arturo se levantó, caminó hasta el borde del jardín y contempló la inmensidad de la casa. Esa tarde, llamó a todos los empleados. Por primera vez, no habló como jefe, sino como hombre. A partir de hoy, nadie trabajará aquí sin contrato, sin un horario decente o sin respeto. Ofreceremos apoyo psicológico, revisaremos los salarios y transformaremos este lugar en un verdadero hogar para todos. Los empleados se miraron entre sí. Algunos lloraron suavemente. El jardinero, que nunca sonreía, estrechó la mano de Daniela con fuerza. Esa misma semana, Dolores fue ingresada en una clínica especializada, diagnosticada con trastorno de control obsesivo. Arturo no celebró, ni lloró. Simplemente aceptó que también había un dolor antiguo que necesitaba ser tratado. La mansión empezó a transformarse. Las puertas de la cocina quedaron abiertas. Las niñeras se sentaron de nuevo a la mesa. El sonido de niños corriendo por el jardín mezclado con risas que no se oían desde hacía años. Y allí, en ese nuevo comienzo, Daniela continuó haciendo lo que siempre había hecho: limpiar, cuidar, escuchar. Pero ahora la gente la veía. Y mira, era el primer paso hacia la sanación. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando, ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Porque a veces, una historia así puede ser lo que alguien esperaba para no sentirse tan invisible. Pero aún quedaba algo guardado, un detalle sutil, un último eslabón en una cadena antigua. Porque en esa casa no todos los secretos se habían revelado. Y uno de ellos estaba a punto de explotar en el momento más inesperado. El nuevo uniforme de Daniela no tenía lujo ni brillo. Seguía siendo azul, sencilla, pero ahora iba acompañada de una insignia dorada con su nombre completo: Daniela Jiménez, coordinadora de bienestar doméstico. Cuando subió los escalones de la entrada principal de la mansión esa mañana, nadie la miró desde arriba. El jardinero se quitó el sombrero. La cocinera sonrió con los ojos llorosos, e incluso los guardias de seguridad la saludaron con un respetuoso y sincero «buenos días». Ya no era solo la señora de la limpieza. Era la mujer que lo había cambiado todo con la delicadeza de alguien que nunca tuvo que gritar para ser escuchada. Daniela creó un folleto sencillo pero potente, hecho a mano, ilustrado con flores bordadas por Lourdes y frases escritas con letras ordenadas por Jimena. El título era sencillo: para que nadie más trabaje con miedo. Y dentro no había órdenes, sino invitaciones a la empatía, a escuchar, a la oración compartida y al cuidado como misión. Arturo, ya sobrio y atento, imprimió cientos de ejemplares y anunció un nuevo proyecto: llevar este folleto a otros hogares, colegios y empresas. Comenzaron en Oaxaca, donde visitaron comunidades de mujeres indígenas que trabajaban en un régimen análogo a la servidumbre. Daniela les escuchó uno a uno, sin prisa, y cuando habló fue con la misma voz serena de alguien que aprende a sanar sin prometer milagros. «No queremos lástima», dijo en un círculo de conversación con 15 mujeres sentadas bajo la sombra de un árbol. «Queremos dignidad». Y eso empieza cuando alguien escucha nuestra historia sin girar la cara. Los hijos de Arturo corrían entre los árboles, ahora libres, sucios de tierra y riendo a carcajadas.
Miró a Daniela con otros ojos, no de un jefe ni de un hombre encantado, sino de alguien que por fin había entendido lo que significa confiar. El regreso a Ciudad de México trajo otro momento inesperado. En el barrio de Iztapalapa, donde Daniela creció y enterró casi todos sus sueños, se celebraba una feria cultural dirigida a las mujeres trabajadoras. La invitaron como ponente, algo que nunca imaginó que sería. Caminaba por las estrechas calles del barrio, ahora más coloridas, sosteniendo una rosa blanca en la mano, símbolo de los cuidadores anónimos. Y en medio de la multitud, entre puestos de artesanía y niños vendiendo paletas, la vio. Mariana. Pelo suelto, blusa sencilla, ojos vivos. Estaba junto a una pequeña tienda donde leía cuentos a los niños. ¿Mariana? La joven giró lentamente, y cuando reconoció a Daniela, dejó caer el libro. Salió corriendo y las dos se abrazaron con fuerza. Largo, silenciosamente, porque hay reuniones que no necesitan palabras. Ahora estoy trabajando en educación infantil. Después de todo lo que pasó, recibí apoyo del sindicato. Estoy bien, Dani, y todo esto fue por tu culpa. Daniela le estrechó las manos y sonrió con lágrimas en los ojos. Se sentaron en un banco del parque y se quedaron allí, compartiendo el silencio de quienes saben que el dolor no fue en vano. Y aquí merece la pena detenerlo. Porque a veces vemos una historia como esta y pensamos, ¿realmente cambia? Y la verdad es que no cambia el mundo entero de golpe, pero sí cambia el mundo de alguien. Y si esta historia te conmueve, quédate, porque lo más fuerte está por llegar. A veces, cuando parece que todo se ha dicho, es que aparece la verdad más profunda. Esa noche, Daniela regresó a la habitación que ahora era suya, ya no una sofocante habitación en el sótano, sino una suite sencilla y iluminada, con una vela encendida ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Se sentó al borde de la cama, abrió la Biblia con el mismo salmo de siempre y le dio las gracias en silencio. Pero una inquietud crecía en el ambiente, algo aún sin resolver. Un ruido en los pasillos de la mansión, un susurro entre paredes que Daniela no pudo silenciar. Porque incluso con toda la transformación, seguía existiendo una sombra, un secreto antiguo que amenazaba con arruinarlo todo. Y estaba más cerca de lo que ella imaginaba. La fachada del antiguo convento en Xochimilco, donde antes solo quedaban paredes y ventanas descascaronadas y cerradas por el tiempo, ahora llevaba un nuevo cartel sencillo pero significativo: Fundación Luz de Daniela. Por dentro era como si cada ladrillo hubiera sido colocado con fe. En el patio central, las risas de los niños resonaban mientras sus madres asistían a clases sobre derechos laborales, costura, lectura e incluso informática. Las mujeres que antes eran silenciadas, inclinadas sobre cubos y telas, ahora se sentaban en círculo, decían sus nombres en voz alta y aprendían a contar sus historias sin miedo. La fundación ofrecía más que cursos, era refugio, fue un abrazo, era justicia con manos de mujeres. Daniela caminaba por los pasillos con pasos firmes y el corazón acelerado. A su alrededor, los jóvenes voluntarios la llamaban Doña Dani. Los demás simplemente sonreían en silenciosa reverencia. Arturo, desde la distancia, observaba todo. Había invertido allí gran parte de sus beneficios personales, no como caridad, sino como una deuda moral. No daba discursos, no buscaba aplausos. Sabía que esta transformación era fruto de la fuerza de una mujer a la que nadie miraba, hasta que brillaba tanto que era imposible ignorarlo. La prensa descubrió la fundación por casualidad, a través de un informe local. En pocos días, los mayores medios de comunicación de México querían entrevistar a Daniela, pero ella rechazó casi todos. Dijo que su misión no era dar entrevistas, sino escuchar historias.
Luego llegó una invitación acompañada de una carta manuscrita de un periodista veterano que había sido criada de adolescente. Soy una entre millones que soñaron con ver a uno de nosotros en este sofá. Daniela aceptó. La mañana de la entrevista, el país se detuvo. Llevaba una blusa sencilla azul marino, el pelo recogido con discretas horquillas, y llevaba en el bolsillo una imagen de la Virgen de Guadalupe. La presentadora, visiblemente conmovida, la llamó heroína. Daniela sonrió dulcemente y respondió: «No soy una heroína, señora. Solo soy una señora de la limpieza que vio demasiado y decidió no callarse. Era como si cada palabra cruzara la pantalla y cayera en el pecho de quienes los observaban». El estudio quedó en silencio. El presentador se atragantó. Y allí, ante cámaras que durante tanto tiempo solo mostraron poder, una mujer sencilla sostenía al país entero por el alma. Las redes sociales explotaron. Hashtags con su nombre, vídeos de la fundación, extractos de la entrevista. Todo se extendió como la pólvora en un campo seco. Pero no era un fuego de vanidad, era una llama real. Miles de comentarios se acumularon. Me emocioné. Ya he vivido esto. Gracias por hablar por nosotros. Lo entiendo. Pero entre todos los mensajes, uno en particular hizo estremecer a Daniela. Una voz de audio enviada por una joven con acento guerrero. «Doña Dani, casi me rindo. Pero después de ver a la señora hablar, renuncié al lugar donde me explotaron. Volví a estudiar. Gracias. No salvaste solo una casa, me salvó la vida». Daniela lloró en silencio, sentada sola en el jardín de la fundación, porque, por muy fuerte que fuera, también tenía miedo. Miedo a que todo esto fuera un sueño que pudiera venirse abajo. Y fue allí, mirando al cielo entre los árboles, cuando dijo suavemente, como entregando un secreto al viento: «Si esta misión es mía, así que vengan más». Y así fue, una nueva invitación, esta vez del gobierno federal. Querían escuchar a Daniela en una audiencia pública sobre los derechos de las trabajadoras domésticas. No sabía qué responder. Se sentía pequeña ante tal responsabilidad. Pero el padre Javier, su confidente desde el principio, le dijo: «El mundo ha tenido muchas leyes escritas por quienes nunca han limpiado un suelo. Quizás sea hora de escuchar a quienes viven descalzos». Ella aceptó, y con el mismo uniforme azul marino subió las escaleras del edificio del Congreso. Con pasos firmes, pero con el corazón acelerado, llevaba en sus manos el expediente que comenzaba con la carta rasgada de Mariana. Ahora encuadernado, con informes, pruebas, fotos y sueños, cuando cogió el micrófono, la sala se detuvo. «Solo queremos trabajar con respeto. Eso es. Y no estoy aquí porque sea diferente a los demás, sino porque alguien tiene que hablar cuando todos están en silencio». Y allí, en esa plénica llena de corbatas y maletines de cuero, reavivó la misma llama que nació en el silencio de la lavandería de esa mansión en Polanco. Pero mientras el país celebraba, mientras las cámaras la seguían y los titulares adornaban su nombre, Daniela sentía que aún quedaba algo por venir, un vacío que nadie veía, una sombra que no se había disipado, un detalle que aún no entendía, pero que estaba a punto de ser revelado, y este detalle podría cambiarlo todo, incluso lo que parecía ya estar salvado. La puerta principal de la mansión Ferrer se abrió lentamente, como si el viento mismo dudara en entrar. Dolores pisó el mármol claro con pasos cortos, sus ojos recorriendo la sala con sospecha y anhelo. Pero ya no era la casa que recordaba. Todo estaba en su sitio, sí, pero el aire era diferente, encendedor. El silencio no era tenso, era calmado, casi feliz. Cruzó el pasillo principal y escuchó un sonido que antes no existía allí. Risas infantiles. Frágil, puro, suelto. La hija menor corría con Jimena y Mariana por el jardín, descalza con las trenzas colgando. Al fondo de la sala,
Arturo leía un libro de portada azul, de poesía, poesía. Ese hombre que antes solo hablaba de contratos, cifras y estrategias, ahora saboreaba los versos como alguien que aprende a respirar de nuevo. Dolores se quedó allí, quieta. Sus manos apretaban la bolsa como si eso fuera todo lo que le quedaba bajo control. Había pasado meses en una clínica psiquiátrica, no por elección, sino por necesidad. El diagnóstico llegó como un espejo brutal, trastorno obsesivo de la personalidad con rasgos de paranoia. Lloró, luchó, resistido y finalmente aceptó. Pero volver a esa casa era como entrar en un mundo que la excluía con amabilidad. Fue entonces cuando vio a Daniela. Estaba en la cocina, removiendo una olla de arroz con alubias, con el delantal bordado que había cosido para los empleados. Al verla, Daniela simplemente respiró hondo. Se secó las manos con un paño y se acercó a Dolores. No había ira en su rostro, ni superioridad. Solo una calma que desarmaba cualquier armadura. Dolores intentó hablar, pero la garganta falló. Se le humedecieron los ojos. Hizo un gesto con la mano, vacilante, como pidiendo perdón sin palabras. Y entonces Daniela, con la misma firmeza silenciosa que transformó toda la casa, simplemente dijo: «Tú también mereces paz». Dolores se desplomó. Lloró como nunca se había permitido, no de culpa sino de rendición, una entrega íntima, amarga y liberadora. No dijo nada más, no pidió quedarse, simplemente se fue en silencio y por primera vez no imponía su presencia, soltó lo que nunca supo cómo mantener, el control. Más tarde esa misma noche, Arturo invitó a Daniela a cenar con la familia, pero no como sirvienta, como parte de la casa. Y no solo ella, las niñeras, la cocinera, el jardinero e incluso el padre Javier estaban allí. Mariana también, con un vestido sencillo, el pelo suelto, sentada junto a su hija menor, que le cogía la mano como si fueran de la misma familia. La mesa era larga, pero sin jerarquías. Nadie comió antes. Nadie habló más alto. Todos rieron suavemente, en sintonía. Compartieron historias de la infancia, recetas de los abuelos, versículos bíblicos y pequeños secretos que antes no tenían espacio. Daniela estaba sentada entre Arturo y Lourdes. El plato frente a ella era sencillo: arroz, alubias y una pequeña ración de chiles en nogada, preparado por Jimena con la receta de su abuela. Juntó las manos antes de comer, cerró los ojos y dijo: «Gracias, Señor, por permitir que incluso el polvo se convirtiera en raíces». Los niños pidieron cantar. La canción era una canción popular del campo mexicano, enseñada por Daniela semanas antes. Todos le siguieron aplaudiendo, algunos desafinados, otros sonriendo con los ojos. Arturo, en un raro momento, dejó escapar una lágrima. Miró a Daniela y sin que nadie oyera susurró: «Acabo de empezar a ver esta casa, cuando empezaste a ocuparte de ello». La noche transcurrió serenamente, como el cielo despejado tras la tormenta. Pero al final de la cena, cuando todos se levantaron para recoger los platos, todos, sin distinción, llegó una notificación al móvil de Arturo. Miraba, frunció el ceño y llamó a Daniela a un rincón. «Dani, ¿conoces el nombre Grupo Las Piedras?» Se quedó paralizada un segundo. Ese nombre era antiguo, vinculado a algo que creía haber dejado enterrado, pero quizá nunca habría salido de allí. Arturo continuó: «Están intentando comprar propiedades públicas en Iztapalapa, usar documentos falsos. El nombre de tu hermana aparece en los registros, como si hubiera vendido la tierra antes de morir». Daniela sintió que la sangre se le helaba. «Eso es imposible. En este terreno, mi hermana quería montar un centro comunitario. Tengo las tarjetas, tengo las plantas». Arturo la miró seriamente. «¿Todavía tienes fuerzas para una pelea más?» No respondió de inmediato. Solo miraba la casa, a los niños jugando, a la mesa ahora vacía pero llena de recuerdos. Respiró hondo
y con la misma expresión que cuando llegó, simple y firme, respondió: «Si es por ella, así que no tengo elección. Pero esta vez, ¿dejará el enemigo suficientes rastros para ser derrotado?». La mañana en que Daniela fue honrada con la Medalla de la Dignidad en el Centro Cultural de Iztapalapa, llegó como siempre, en autobús, con la fiambrera en la mochila y el pelo recogido con el mismo viejo pasador. Pero ese día, al subir al escenario improvisado, delante de cientos de mujeres que habían venido de todos los rincones de México, había algo diferente en sus ojos. Era serenidad. Era misión cumplida. Mariana le cogió la mano. Arturo, ya implicado en el proyecto social, sonrió junto a sus hijas. Lourdes, Jimena e incluso la señora Dolores, sentada discretamente al fondo, aplaudieron de pie. Daniela le dio las gracias con unas palabras y la voz entrecortada. «No hice nada sola, solo sostenía la vela cuando parecía que la luz se apagaba». Su fundación, Luz de Daniela, ya había acogido a más de 200 mujeres en situaciones de abuso, pero seguía allí, arrodillada cada mañana antes del trabajo, como el primer día. Y quizá esto es lo que nos enseña esta historia, que la verdadera revolución no grita, escucha, que la justicia puede nacer del silencio, que el valor no es la ausencia de miedo, es la insistencia en amar, incluso herido. ¿Cuántas Danielas quedan ahí fuera, esperando ser vistas, escuchadas, respetadas? Si esta historia te ha tocado el corazón, si sentiste que podía ser tuya, gracias por quedarte aquí. Lo que te gusta es como un abrazo cálido que nos dice: lo vi, lo sentí, estoy contigo. Y si quieres volver para otra historia con café caliente y verdad en el pecho, apúntate. Es nuestra invitación a más reuniones como esta. Escribe en los comentarios de la ciudad que estás viendo. Transformemos este espacio en un lugar de intercambio, memoria y fortaleza. Y activa la campana, así que no la pierdes cuando vuelves a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.